Le damos la bienvenida ahora que regresamos y continuamos con nuestro estudio aquí sobre la doctrina de la iglesia. Le quiero pedir por favor de abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 y continuar con los pensamientos de la última sesión. Tenemos que reconocer que hay una gran diferencia entre lo que nosotros conocemos como la religión, ¿no?, del Antiguo Testamento y la religión del Nuevo Testamento. También hay una tremenda diferencia entre aquellos que pertenecían al judaísmo o las sinagogas o al templo o lo que han mucho nombrado la iglesia judía del Antiguo Testamento y también y la diferencia con la iglesia que se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que uno entra en esa iglesia y cómo se establece esa iglesia? Primeramente, en el Antiguo Testamento era exclusivamente la iglesia judía o el judaísmo era estrictamente para los judíos y aquellos que se habían convertido al judaísmo por el hecho de haber nacido en Israel y ser parte de la descendencia de Israel de Abraham. Eso era un asunto nacional, cultural y corporal. Y era automático para aquellos que habían nacido en Israel. Ahora, cuando tú llegas al Nuevo Testamento es algo completamente diferente, porque los dones del Espíritu Santo no habían sido derramados en el Antiguo Testamento por parte de la morada, la habitación, donde viene el Espíritu Santo a vivir y morar en la vida de un ser creyente, no como en el Nuevo Testamento. Hay tremendas diferencias donde en Israel o el judaísmo o la iglesia judía tenía un sentido de comunidad apoyada por su nación, su cultura, su sociedad, ¿no? Y especialmente cuando se tenía que lanzarse a enfrentar los problemas de su pueblo y era un esfuerzo comunitario. Pero cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento es algo completamente diferente. Y hay muchas iglesias que hoy en día operan al estilo del Antiguo Testamento. Pero vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios en capítulo 12, por favor. Y miren lo que dice, vamos a leer versículo 13. Dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Mira, desde Pentecostés, ¿no? Hechos en capítulo 2, ¿no? Es hacia adelante, cada creyente llegó a la salvación, fue hecho miembro del cuerpo de Cristo. Como hemos visto y como vimos previamente, mis hermanos, en la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que uno entra en la iglesia de Cristo hoy día en el Nuevo Testamento? Es por el bautismo del Espíritu Santo. En otra palabra, ¿ves? Es la regeneración del corazón del hombre por medio de la persona del Espíritu Santo, ¿no? Y en cual el que otorga, y porque hemos sido elegidos, escogidos, y otorga la salvación de la obra redentora en el corazón de la persona que ahora está entrando en el cuerpo de Cristo. Ahora una vez que la iglesia esté completa, volverá a hacer la distinción normal, mis hermanos, y eso es una cosa que tenemos que comprender, porque una vez que la iglesia esté completa y sea arrebatada, mis hermanos, al rapto en el cielo, el arrebatamiento, ¿no? O el rapto, mis hermanos, el propósito divino, escuche bien, volverá a hacer la distinción normal entre judíos y gentiles. En otra palabra, nosotros ahorita estamos en la época
en la época de la iglesia. Esta es la época de la iglesia, ¿no? Y en la época de la iglesia no hay ninguna distinción entre judío y gentil. Porque todos tenemos que entrar en la iglesia por la misma puerta. Es a través del bautismo del Espíritu Santo por la salvación de Cristo Jesús. Ya que la iglesia es arrebatada, es llevada al cielo, mis hermanos, regresa a la normalidad de las distinciones entre los griegos, mis hermanos, los gentiles y los judíos. Hay una tremenda diferencia con esta iglesia en cual nosotros pertenecemos hoy día. Ahora, que sean salvos durante el periodo de la prueba que seguirá arrepentimiento y el reino milenial. Eso es una cosa que tenemos que comprender ahora. El judío y el gentil y la iglesia de Dios. Tenemos tres cosas: el judío, gentil y la iglesia de Dios. Regrese conmigo en 1 Corintios capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 10. ¿Verdad? En la era actual, la Biblia reconoce tres grandes divisiones, si lo puedo poner en esos términos, ¿no? En la familia humana tenemos el judío, tenemos el gentil y tenemos la iglesia de Dios, ¿no? En esta era actual que estamos viviendo. En 1 Corintios capítulo 10, ya le pedí por favor abrir sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 10, mira lo que dice en versículo 32, dice: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Note las tres divisiones reconocidas en el Nuevo Testamento. Ahora, la observación de estas distinciones es de gran importancia para comprender que el propósito presente de Dios, lo voy a repetir, la observación de estas distinciones es de gran importancia para comprender el propósito presente de Dios. Vamos a tratar primeramente con este asunto de los judíos. Los judíos o los hijos de Israel son la nación que surgió de Abraham, mis hermanos, siguiendo la línea de Isaac, Jacob, y que según el propósito y la promesa divina son el pueblo terrenal escogido de Dios. Ahora, esta nación ha sido milagrosamente, mis hermanos, preservada hasta el tiempo actual, ¿no? Y eso es cierto. Y según las profecías, de lo que quiero mostrar, abre su Biblia en Isaías 62. Isaías 62, por favor. Porque según las profecías, todavía será el pueblo dominante y glorificado de la tierra en la edad del reino venidero. Y estamos hablando de qué? Hablando de la segunda venida, después de la segunda venida. Ahora, hay unas profecías. Y en Isaías capítulo 62 se nos dice a nosotros en versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 dice esto: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia, y todos los reyes de tu gloria te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti, abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás, desolada, sino que se te llamará, mi deleite está en ella, y dice, y a tu tierra. Desposada porque a ti se te deleita el Señor y tu tierra será desposada. Seguimos adelante. Vamos a bajar hasta, ahorita acabo de leer versículo 4. Vamos a ir hasta versículo 12. Versículo 12, mira lo que dice. ¿Por qué? Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos, y como se regocijará el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti.
Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas en todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde y nos deis que descanso. Ni le concedáis descanso hasta que reestablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo, nunca más, dice, nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos de extranjeros beberán de tu mosto, porque el que trabajaste. Pero los que lo cosechan lo comerán y alabarán al Señor, y los que lo recolectan lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasar por las puertas, abrir camino al pueblo, construir la calzada, quitar las piedras, alzar estandartes sobre los pueblos. He aquí el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Decir a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene, y aquí su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Y lo llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán búsqueda, ciudad no abandonada. Noten, mis hermanos, aquí que estamos hablando claramente del versículo 1 al 12, que esta nación ha sido milagrosamente preservada hasta el tiempo actual. Y según todas las profecías que nosotros reconocemos, mis hermanos, si es que somos honestos, será el pueblo dominante y glorificado de la tierra en la edad venidera. Pero nosotros nos encontramos entre las dos cosas. Estamos en la época de la iglesia. Ahora, también tenemos unas promesas eternas de Jehová Dios, del Señor, a su pueblo, no pueden ser alteradas. Y esta promesa incluye una entidad nacional, ¿no? Cuando el pueblo de Israel y el judaísmo regresa, mis hermanos, tenemos una promesa de una tierra que nosotros en la iglesia en esta época no tenemos. Hay un trono, mis hermanos, hay un rey y hay un reino, mis hermanos. Ahora, la iglesia no tiene eso. Nosotros pertenecemos al trono y al reino de Dios celestial. Permíteme. En Jeremías, por favor, abre su Biblia en Jeremías, capítulo 31. Y mira lo que él dice, por favor, en versículo 36. En Jeremías, capítulo 31, versículo 36, dice, si se apartan, ¿no?, estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también dice, la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Note, esto está dirigido. En Génesis, ¿te recuerda? En Génesis capítulo 13. Note conmigo en Génesis capítulo 13, en versículo 15. Note lo que dice la palabra. Dice, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Israel, el judaísmo, tiene una promesa de terreno, de tierra, de la cual nosotros no tenemos. Mira, en 2 Samuel, y vamos a 2 Samuel en capítulo 7. En 2 Samuel capítulo 7, mira lo que dice en versículo 13. Versículo 13 dice lo siguiente, donde el Señor habla y dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Regrese conmigo, y se me olvidó, allá en Jeremías capítulo 33, en Jeremías capítulo 33, y mira lo que él dice aquí en versículos 20 y 21, ¿no? En Jeremías capítulo 33, en versículo 20 y 21, dice lo siguiente, así dice el Señor, si pudieras romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche,
de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendrá hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. Note todo lo que le pertenece a esta nación Israel y a esta iglesia antigua, entre comillas, la iglesia judía, que nosotros, así lo nombran muchos hoy día. Mira todo lo que pertenece. Pero se me olvidó. 2 Samuel capítulo 7. Regrese conmigo. En 2 Samuel capítulo 7, y tuvimos leyendo versículo 13, el otro era, mira, versículo 16. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16 dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Ahora, y una razón por la que lo estoy compartiendo con ustedes es que tenemos lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento en este lado. Aquí está el Nuevo Testamento, ¿no? El pueblo dominante y la iglesia dominante de este periodo de tiempo, que es larguísimo, es lo de los judíos, ¿no? Y luego, digamos, en el Nuevo Testamento, donde ahora es la iglesia de Cristo, que son judíos y gentiles juntos, pero el periodo de tiempo nuestro, mis hermanos, es corto. Luego esta iglesia va a ser arrebatada y llevada, y luego regresa de nuevo. Esta iglesia antigua, mis hermanos, ella regresa con todas las normalidades que tenían en el Antiguo Testamento. Ahora, en la fidelidad de Dios, sus promesas, que son primariamente terrenales. Lo voy a repetir. En la fidelidad de Dios, sus promesas, que son, mis hermanos, primariamente terrenales en carácter, han sido cumplidas hasta el momento presente y serán cumplidas por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque se dice que cada uno de estos pactos es eterno en duración. Ahora, hay cuatro palabras, mis hermanos, que describen la operación del propósito divino de este pueblo. Uno es, son escogidos. 2 son dispersos. 3 son reunidos. Y 4 son benditos, ¿no? Escogidos, dispersos, reunidos y benditos. Y es obvio que fueron escogidos y que ahora están dispersos entre las naciones de la tierra. Todavía falta que sean reunidos y bendecidos. El ministerio peculiar, si puedo usar esa palabra, ¿no? El ministerio peculiar de este pueblo se encuentra en Romanos, mis hermanos, en capítulo 9. Ahora, por favor, vete a Romanos. Aquí estoy hojeando mi Biblia aquí. Note bien conmigo, por favor. Vaya conmigo en Romanos capítulo 9. Y también encuéntrame, por favor, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Pero primeramente vamos a Romanos capítulo 9. Mira lo que dice. Que son israelitas. Y no se olvide que Romanos capítulo 1 hasta capítulo 8, ¿no? Es pura doctrina. Y luego hay un intervalo. Es capítulo 9, 10 y 11. Capítulo 9, 10 y 11. Ahora un paréntesis, y se está dirigiendo a los judíos, a Israel. Y luego regresa en capítulo 12 hasta 16. Y capítulo 12, 16 de Romanos es la aplicación de los primeros 8 capítulos de Romanos. ¿Me comprenden? Ahora, hay un intervalo aquí, un paréntesis, y él dice en Romanos capítulo 9, versículo 4, que son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos, y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el culto y las promesas. En versículo 5, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne precede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Ahora, eso se arrastra, mis hermanos, de Génesis capítulo 12.
Y en Génesis capítulo 12 dice esto en versículo 3. Versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendiga, y al que te maldiga maldiciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando estamos hablando de tres cosas o tres divisiones, son los judíos, gentiles y la iglesia. Ahora, vamos a tratar este asunto de los gentiles, la segunda, los gentiles. Ahora, los gentiles son la vasta multitud, mis hermanos, incontable, excluidos, mis hermanos, excluidos los israelitas, mis hermanos, porque los israelitas no están incluidos aquí, mis hermanos. Son la vasta multitud incontable, excluidos los israelitas, mis hermanos, que han vivido en la tierra desde Adán hasta ahora. Tenemos este segundo grupo. Ahora, sabemos que en el Antiguo Testamento, que Israel, el judaísmo tenía una responsabilidad de alcanzar a los gentiles. Y los gentiles siempre estaban en mente de Dios. Porque te recuerda que en Jeremías está bien claro sobre este asunto, ¿okay? Que los gentiles iban a ser incluidos en la adopción en la familia de Dios, porque iba a dar un nuevo espíritu. Y Israel falló. Se encerró en las cuatro paredes de su religión y menospreció a los gentiles. Y fue una de las razones principales por cual fue castigada. Ahora, hoy en día, nosotros tenemos la misma responsabilidad a través de la Gran Comisión y proclamar el Evangelio a los gentiles, y la mayor parte de nosotros no estamos haciendo eso, cometiendo los mismos errores que Israel había cometido. Ahora, aparte de ciertos individuos, no hay noticias de que en el periodo de tiempo desde Adán hasta Cristo, Dios ha tenido alguna relación especial o haya extendido alguna promesa inmediata a los gentiles. Simplemente no existe. Por esa razón nosotros en esta época de la iglesia tenemos esa responsabilidad ahora de llevar este mensaje del Evangelio. Sin embargo, hay profecías. Las profecías del Antiguo Testamento predicen grandes bendiciones terrenales que vendrían sobre los gentiles. Bendiciones, mis hermanos, en el reino venidero sobre la tierra. Y en la era actual participarán a igual que los judíos en los privilegios del Evangelio. Por eso yo te mencioné Jeremías, por ejemplo. Ahora, tenemos 1, los judíos; 2, los gentiles; y ahora tenemos número 3, que es la iglesia. La iglesia, mira. La iglesia de Dios, y no estoy hablando de la denominación Iglesia de Dios, estoy hablando de que la iglesia de Dios no se refiere, y a ver si lo digo correcto, no se refiere a la membresía de iglesias organizadas. Lo repito, la iglesia de Dios del Señor no se refiere a la membresía de las iglesias organizadas, sino a toda la compañía de los redimidos que habrán sido salvos durante la era actual. Ahora, dentro de ese grupo hay 2 grupos, y escucharme bien, ¿no? Primeramente tenemos en la iglesia del Señor hoy en día hay 2 grupos. Hay la iglesia visible, nosotros nos reunimos para un culto, mis hermanos, aquellos que nos nombramos y nos decimos que nosotros somos creyentes, ¿ves? Y es palpable, nos podemos ver, escuchar, abrazar, dar un beso santo, etcétera, 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 mis hermanos. Esa es la iglesia visible.
Y en esa iglesia visible hay muchos religiosos y muchos autosantulones, y hay muchos que realmente han desarrollado un vocabulario cristiano, un vocabulario bíblico, etcétera, 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 y te pueden desarmar con esas palabras que pueden articular tan bonita, pero no son salvos, pero están involucradas muy bien en las iglesias. Ahora el segundo grupo es la iglesia invisible. La iglesia invisible. Aquellos que han sido genuinamente regenerados. ¿Mi hermano? Y esa es la iglesia que va a ser arrebatada en el rapto, ¿no? Ahora, pero esta iglesia son un pueblo distinto. Este es un pueblo muy, muy distinto. ¿Por qué? Bueno, primeramente, todos los individuos que forman han nacido de nuevo. Para ser parte de la iglesia, tú tienes que haber sido nacido de nuevo. Y entran en el reino, ¿no?, de Dios. Así nos lo dice la palabra de Dios. Te recuerda allá en Juan capítulo 3. Y han sido destinados a ser conformados a la imagen de Dios. Te recuerdo que eso es lo que dice allá en Romanos capítulo 8, ¿no? Mira, vaya conmigo en Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice la palabra. Dice, y Jesús, te recuerda que Jesús está en medio de un diálogo con Nicodemo. ¿Te recuerdan eso en Juan capítulo 3? Pero Jesús le responde en versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. Y mira cómo Jesús le responde. Le dice, en verdad y en verdad. Dice, de cierto, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, ahora estamos bien claros. Más bien, es imposible entrar en el reino de Dios y no ser parte de la iglesia de Cristo. Es una imposibilidad. Ahora, yo sé que hay muchos que no asisten a una iglesia organizada y no asisten a ninguna iglesia aquí en la tierra, pero han nacido de nuevo. En otra palabra, yo estoy hablando de ese segundo grupo, el grupo invisible, ¿no? Y hay miles de ellos. Yo he viajado un montón de partes del mundo y hay muchos que están regados por las montañas y en valles, mis hermanos, en desiertos, en junglas, donde no hay una iglesia organizada, pero son creyentes. La cosa más importante aquí es que tú tienes que ser un creyente regenerado, genuinamente nacido de nuevo. Ahora, yo sé que me estoy repitiendo, ¿no?, diciendo la misma cosa, pero es importante captarlo. Tú tienes que ser primeramente ser parte del reino de Dios, en la iglesia de Cristo, por haber sido nacido de nuevo. La segunda cosa, que otra característica es importante, ser conformado a la imagen de Dios. Hay un montón de gente que están en la iglesia, mis hermanos. A mí no importa en qué país, qué idioma, qué cultura que tú te encuentras, mis hermanos. Y hay muchos que dicen aleluya y amén, pero sus vidas no hay un reflejo genuino, un reflejo del carácter de la persona del Espíritu Santo que mora en sus vidas, mis hermanos. No leen la Biblia, son vagos para leer, son vagos para orar, mis hermanos. Participan, pero le tienen que jalar por las narices, mis hermanos, le tienen que jalar por las orejas, y siempre son necesitados porque nunca viven la vida del Señor de fe. Y nosotros le decimos, son miembros de la iglesia. Bueno, miembros de la iglesia suya quizás, pero no de Cristo. Y ese es el problema. Mira, en Romanos capítulo 8, versículo 29, noten lo que dice la palabra. Porque Dios va a hacer todo lo que Él puede hacer, mis hermanos, para frustrar. Esto es lo que yo nombro la frustración divina. La frustración divina. Donde Dios va a usar todo para conformarlo a su imagen. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Ahora, la otra característica de esta iglesia que estamos hablando, mis hermanos, es que ya no están en Adán. Ya no estamos en la persona de Adán, participando de la ruina de la vieja creación. Ya no estamos. Eso está bien claro en
en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, permíteme, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas.